Bienvenidos a la sesión 1 de la unidad 3 de la materia de Física 1. Para esta sesión introduciremos algunos conceptos que nos ayudarán a comprender de mejor manera las leyes de Newton. Recuerden que los temas que analizaremos en esta serie de videoclases están contenidos en el material de antología de esta unidad. Este material lo pueden descargar desde la página web utilizada para la materia, en la sección de Unidad 3, por lo que es recomendable que la tengan a mano para hacer un seguimiento y tomar las respectivas notas de las menciones que haremos durante la sesión. Asimismo, es importante que tengan a la mano su calculadora debido a que en algunos momentos o en algunos casos haremos la resolución de los ejercicios que se nos plantean. Entonces iniciaremos en la página 102 de nuestra antología. En el estudio de la física el concepto de fuerza es de suma importancia, recordando que la física es el estudio de la materia y la energía, así como de las relaciones que existen entre ellas. El concepto de fuerza es como el eslabón en donde se observa la interacción entre masa y la energía de los cuerpos. Las preguntas como ¿por qué los objetos se mueven? ¿Por qué los humanos no salen despedidos al espacio y nos mantenemos pegados en la superficie de la Tierra? ¿Por qué los objetos caen? ¿Por qué un objeto que se está moviendo de repente empieza a perder velocidad hasta que se detiene? ¿Por qué algunas superficies que están mojadas o en el hielo las personas resbalan? Todas y más preguntas han sido las que filósofos y físicos desde épocas antiguas se han hecho de cualquier fenómeno. Y a partir de estas preguntas, que tratan de explicar el movimiento y la interacción entre la energía y la materia, pues es lo que ocupa a la física. En nuestra antología iniciaremos con conceptos, en este caso con el concepto de precisamente fuerza y los tipos que pueden existir de ella durante un movimiento, así como el concepto de peso de un cuerpo. Miren, como en su antología está muy claro, el concepto de fuerza es una cantidad vectorial. A partir de la primera unidad vimos que un vector tiene ciertas características como magnitud, dirección y sentido. Es decir, una fuerza debe tener al menos estas tres características. Es la magnitud, qué tan fuerte es o qué tan débil, la dirección, que sería el ángulo con que se aplica, y el sentido es la punta de flecha, que normalmente así es como representamos a los vectores matemáticamente, que nos dice precisamente el sentido, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Eh, entonces, una fuerza es una cantidad vectorial, y esta es ejercida por un cuerpo sobre otro, al cual le produce cambios de estado o de movimiento o en su forma. Si analizamos, por ejemplo, en la figura 1, tenemos una situación en donde una persona está queriendo mover un vagón de tren o un vehículo que se encuentra sobre algunos rieles. Lógicamente, si el vagón pesa mucho, aquí ya vamos a empezar a introducir el concepto de peso. Si el vagón pesa mucho, entonces la persona para empujar ese vagón, pues le costará un poquito empezarlo a mover. Pero si el vagón es liviano, pues con poca fuerza podrá cambiar su posición. Ahí está el concepto de fuerza. Es, si se dan cuenta, la persona aplica la fuerza en un punto donde agarra el vagón, tiene una dirección y un sentido que es precisamente hacia donde él va a dirigir la fuerza para hacer mover el vagón. Pero por ejemplo, en la segunda figura tenemos a una persona que pues está sobre una tabla cruzando pues un río, supongamos. Aquí, como pueden darse cuenta, tal vez la persona no genera movimiento y pareciera que no existiera fuerza. Pero dense cuenta que debido a la masa de esta persona, hay una fuerza hacia abajo, hay una fuerza en el planeta Tierra que nos atrae al centro de esta, llamada gravedad. Y debido a esa gravedad,
hay una fuerza que le llamamos peso. Y ese peso es el que hace que esta tabla se deforme. Es decir, no habrá movimiento, pero esa fuerza existe porque está tratando de modificar al otro cuerpo. Este entonces sería nuestro concepto de fuerza. Como hemos definido entonces, la fuerza lo podemos ver aquí en el coche. Imaginemos que la fuerza se le aplica, una fuerza total se le aplica con respecto a un ángulo. Como pueden ver, esta fuerza tiene las características de un vector. Magnitud, que tan fuerte, dirección, que sería el ángulo, y el sentido, que sería la punta de flecha. Como se pueden dar cuenta, este se dirige al primer cuadrante. Si recordamos, en la primera unidad, analizamos que cuando una fuerza o un vector en general tiene un ángulo de dirección, esta fuerza o esta cantidad vectorial se puede descomponer en dos componentes. La componente que está sobre el plano X y la componente que está sobre el plano Y. Para eso utilizamos las fórmulas trigonométricas que hemos venido utilizando desde la primera unidad. No es más que un triángulo rectángulo y se aplican tanto las fórmulas trigonométricas como el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo. Sobre un bloque de construcción que reposa en el suelo, se aplica la fuerza F, que es de 100 newtons, y como podemos darnos cuenta del punto de aplicación de esa fuerza, hay una dirección o un ángulo de 30 grados. Primero, ¿qué valor tiene la componente horizontal o Fx y cuál es su efecto? Si recordamos un poquito de cómo calcular las componentes en este triángulo, sabemos que la dirección, que sería el ángulo, la componente horizontal es el cateto adyacente de esa hipotenusa. Por lo tanto, para calcular esa componente no es más que multiplicar la resultante por el coseno del ángulo, como lo tenemos a continuación. Entonces, para calcular la fuerza en X, multiplicamos la fuerza total por el coseno de 30 grados. La fuerza total es de 100 newtons y el ángulo es de 30 grados. Por lo tanto, mi resultante en el eje X es de 86.6 newtons. Ahora, ¿cuál es el efecto? Pues el efecto de esta componente es tirar el bloque hacia la derecha, o sea, es jalarlo hacia la derecha, tratar de mover el bloque horizontalmente, es decir, sobre el plano. Ahora analicemos el inciso B. ¿Qué valor tiene la componente vertical o la F de Y o la componente en Y de la fuerza resultante y cuál es su efecto? Para este caso, como podemos ver en nuestro triángulo, la fuerza en Y no es más que el cateto opuesto. Y para calcular el cateto opuesto a partir del ángulo y de la hipotenusa, pues no es más que multiplicarlo por el seno de ese ángulo. Entonces, la componente en Y es multiplicar la fuerza resultante o la total por el seno del ángulo. Si hacemos nuestro sustitución de valores y hacer la operación en nuestra calculadora, sería 100 newtons por el seno de 30, nos quedan 50 newtons. Ahora, ¿cuál es el efecto? Dense cuenta que a partir de este punto de aplicación, esta fuerza tratará de levantar hacia arriba el objeto. Lógicamente no sabemos si lo va a levantar o no lo va a levantar, porque eso dependerá mucho de la masa del objeto, como veremos en los próximos temas acerca del peso. El peso es una fuerza. Como lo tenemos en su definición, el peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional con la que la Tierra u otro astro lo atrae hacia su centro. ¿Qué quiere decir con esto? Miren,
todos los astros, la Luna, Marte, el mismo Sol, la Tierra, etcétera, por su constitución y su tamaño y por su masa, tienen una fuerza que se llama gravitacional, que se encarga de atraer a cualquier cuerpo que se encuentre alrededor de este hacia el centro de esos astros. Conocemos y sabemos que, es más, está medido de que cada astro tiene una cantidad específica de gravedad. Lo podemos definir, por ejemplo, en la Luna existe una gravedad no tan grande como la de la Tierra, pero existe una gravedad. Y ya se ha comprobado de que en el planeta Tierra, el centro de la Tierra impregna una aceleración a cualquier objeto que esté cerca de ella de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, el peso comúnmente lo denotamos, lo nombramos con la letra W en minúscula. La letra W es debido a que en la lengua inglesa o en el inglés el peso se llama weight. Entonces, es por eso que lo representamos con la letra W minúscula. Entonces, el peso sí debe o sí va en relación con su masa, la masa del cuerpo. Si tenemos un cuerpo de 10 kilogramos a un cuerpo de 100 kilogramos, pues debido a la masa, pues el peso es mayor de una a otra. Ahora bien, las fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. ¿Cuál es la gran diferencia de estos dos conceptos? Aquí está como que muy claro. Las fuerzas de contacto son aquellas donde los cuerpos tienen directamente contacto y se transmite la energía entre ellos. En cambio, las fuerzas de acción a distancia son aquellas que ejercen dos cuerpos sin que haya contacto directo entre ellos. Me voy a regresar tantito y voy a analizar las dos imágenes que tenía yo en la página anterior. Una, si alguien está jalando el coche, aquí debe de haber un contacto para jalar al coche. Por lo tanto, ahí los cuerpos están precisamente en contacto uno con otro. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en la imagen donde tenemos el del peso, donde están una simulación de los seres humanos alrededor del planeta Tierra. ¿Qué pasa con esto? Si yo en el planeta Tierra, por ejemplo, suelto un objeto en el aire, ese objeto se va a mover hacia abajo, hacia el suelo. Pero al momento de soltar el objeto, ningún otro objeto, ningún otro cuerpo está en contacto con este. Entonces, ahí es donde podemos ver la acción precisamente de una fuerza de acción a distancia. Esa es la gran diferencia. La fuerza de acción a distancia son aquellas que se ejerce dos cuerpos sin que haya contacto directo entre ellos. Vamos a hacer, para terminar esta sesión, vamos a resolver un ejercicio que tenemos acá, el ejercicio 2, y que nos pide responder una serie de cuestionamientos. Responde las siguientes preguntas y compara sus respuestas con las de tus compañeros. En este caso, pues las vamos a resolver aquí. Por eso desde el principio se les sugiere que tengan donde anotar o su antología impresa o si la tienen digital, al menos que puedan hacer sus anotaciones arriba del archivo, porque durante estas clases o estas videoclases vamos a estar dando indicaciones, una, para ver cómo se resuelven los ejercicios y dos, para definir qué ejercicios son los que van a entregar en su tarea final de esta unidad. Si se dan cuenta, yo ya sustituí el plano que nos daban como ejemplo y ya puse un plano con vectores que ahorita vamos a ir explicando. Dice, un bloque de construcción de peso W
se mantiene en reposo en el extremo superior de una rampa. Como podemos ver en la imagen, aquí se ve el peso, la masa del bloque, y en su antología aparece que el vector que está completamente hacia abajo, debido a que la gravedad lo va a atraer al centro de la Tierra, es el peso W. O sea, es decir, esa masa debido a la gravedad ya es una fuerza. Aquí lo observamos de que W es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad que simbolizamos como G. Pero es lo mismo que W. De hecho, nos tenemos que empezar a acostumbrar porque en esta unidad vamos a trabajar siempre con esto. Entonces ya vemos que si yo multiplico una masa por la aceleración de la gravedad en este caso, pues se genera un peso. Vean, este peso que está completamente hacia abajo, es la fuerza con que la Tierra atrae este objeto. Pero vean, como hay un ángulo debido a este plano, ¿ya? Ese ángulo pues divide a ese peso pues en dos componentes. Una componente que está paralela al plano, como pueden ver, que podemos llamar FK, que sería una fuerza que va a tratar de mover el bloque hacia abajo, que va a tratar de que este bloque se deslice sobre el plano, y otra fuerza perpendicular a ese plano. Entonces, debido a este ángulo y por la sustitución matemática geométricamente hablando, este ángulo es exactamente igual al interno de este triangulito que formamos con las componentes al momento de separar la fuerza del peso. Estamos hablando que es cuando estamos en un plano inclinado, porque cuando el objeto está completamente en el suelo, pues no hay un ángulo, entonces todo el peso va completamente hacia abajo. Todo el peso va en el plano de las Y's, por así decirlo. Pero en este caso tenemos que tomar en consideración como el plano que es mi referencia en la inclinación. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla es muy importante que lo tengan, tómenle foto o descarguen en el internet, ahí está. De todas maneras yo se los voy a hacer llegar en una galería de fotos para hacer su formulario, pero esto ténganlo muy en cuenta porque así es como vamos a calcular las componentes de este peso en un plano inclinado. Bueno, seguimos. Entonces, ya definimos que debido a este ángulo y la fuerza que es el peso, pues se divide en dos, por lo que habíamos platicado anteriormente. Una que sería sobre el plano y otra perpendicular al plano. Entonces, ¿qué o cuál es la función para, para calcular la división del peso? Es lo que nos pide en el inciso A. ¿Cuál es la expresión matemática para calcular las componentes Wn, que sería el peso en la normal, y Wt, que en este caso lo tengo referenciado como la fuerza K? Wt sería el peso del trabajo y Wn el peso en la normal. Para Wn entonces, para Wn, que sería la normal que es perpendicular al plano, su expresión matemática es precisamente masa por gravedad, que sería el peso total, por el coseno del ángulo. Y para calcular a Wt, que aquí sería Fk, pues sería la masa por la aceleración de la gravedad o el peso. Recuerden que masa por aceleración de la gravedad es igual que W, es el peso. Entonces sería el peso por el seno del ángulo, debido al plano inclinado. Esas dos fórmulas, manténganlas, empiecen a hacer su formulario porque nos van a servir en los ejercicios que vamos a resolver. Entonces, esas son las dos expresiones matemáticas para Wn, es masa por gravedad o peso por el coseno del ángulo del plano inclinado. Y Wt, o en este caso Fk, que sería la fuerza que va a provocar el movimiento hacia abajo, pues es el peso o masa por gravedad
por el seno del ángulo. Y dice, por último nos pide que analicemos cuál es el efecto que va a tener cada una. Pues ya lo hemos platicado a grandes rasgos. En primera, WN, que en este caso es esta fuerza, la fuerza que está perpendicular al plano, su función o su efecto es mantener unido el bloque de construcción al plano. O sea, sin esta fuerza, pues este bloque estuviera como suspendido. Pero debido a la gravedad, esta componente del peso, esta componente del peso total, es la que permite o es la que provoca que el bloque esté pegado al plano. Y WT, que en este caso en el diagrama lo tenemos como FK, esta componente del peso, que es masa por la gravedad o por el peso por el seno del ángulo, es la proporción o la componente del peso total que tratará de mover al cuerpo, en este caso el bloque de construcción, hacia abajo del plano. Este sería todo por esta sesión. Hacemos un pequeño recuento, definimos realmente el concepto de fuerza, definimos el concepto de peso y analizamos los efectos que pueden tener en la vida real. Les recuerdo que estoy en el correo electrónico por cualquier duda. Me gustaría que fueran muy específicos cuando tengan alguna duda en particular y con todo gusto les responderé por ese medio. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente sesión.